estudió, bueno, hizo un máster en Social Economics, y para este máster desarrolló esta metodología de medición del valor total del voluntariado corporativo que ha aplicado en su empresa, y justo por el hecho de haber sido una cosa no solo teórica, pero también aplicada en una empresa, es una de las metodologías que hemos digamos, seleccionado en nuestros estudios y que estamos proponiendo a nuestros socios, porque sí que es algo viable y es algo que puede ir evolucionando y mejorando a lo largo de los años, pero de verdad es una metodología muy interesante, y creo que Jorge ha hecho un trabajo magnífico en su tesis, y de verdad enhorabuena, Jorge, y muchísimas gracias una vez más por siempre estar aquí apoyándonos y divulgando tu conocimiento. Entonces, sin más, te paso a ti la palabra. Gracias, Benedetta. Además, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes y de compartir un poco el trabajo que estamos haciendo en términos de intentar medir el valor del voluntariado corporativo. Tengo aquí unos slides que voy a poner, a ver si esto va a marchar bien. Más empezar por vos dar un poco de contexto, porque de aquí, de este lado donde estoy solo en casa con 2 niños pequeñitos. Entonces, espero que se van a portar bien durante el tiempo que tenemos aquí nosotros, y si hay alguna quebra o algo, prometo que va a ser cortita y bien. Tengo aquí unos cookies para ver si los niños nos dejan a trabajar un poco, porque estoy solo en la casa con ellos. Entonces, ¿cómo ha surgido este proyecto de medición a la práctica? Bien, cuando fiz mis estudios en la práctica en economía social, como estaba como fundador e implementador del programa de voluntariado corporativo de EDP, Energías de Portugal, decidí de hacer mi tesis a vuelta de este ejercicio que es de explorar el valor que el voluntariado corporativo genera para todas las partes, para la empresa, para la sociedad, para los voluntarios. Y entonces se ha surgido esta tesis que he hecho, y que ha tenido algunos desarrollos después, y que la habíamos puesto en práctica en España con Voluntare, con Codespa, y es un poco así también porque aquí en este slide inicial está Mónica Gil Casares, que ha hecho también este proyecto de medición a la práctica conmigo, y también ha preparado un poco estos slides. Y entonces también hay que dar crédito a Mónica por esta parcería en que hemos trabajado con Codespa y avanzado. La idea de este trabajo, y como os digo, es un trabajo de explorar, de intentar descubrir dónde está el valor, y de intentar, en la medida de lo que es posible, de cuantificarlo. Ha surgido también porque hay mucho dinero que es invertido en programas de voluntariado corporativo en muchas grandes empresas, mas todavía no hay un modelo específico para estos programas, y esto nos da una grande falta de argumentos para expandir los programas, porque nunca sabemos por qué, porque no conseguimos convencer a la administración a tener más recursos, y bien, muchas veces se hace estos programas porque estamos haciendo cosas buenas, más todavía cuando es necesario hacer algún corte de financiamiento no tenemos forma de tener un business case que sea fuerte para mantener los programas. Entonces, he hecho en mi tesis a vuelta de esta pregunta, que es ¿qué valor genera el voluntariado corporativo? Entonces, el proyecto ha tenido 4 fases. Una primera fase en que habíamos hecho una reunión con las 2 empresas para alinearmos el inicio, el método, el vocabulario entre todos. Habíamos hecho una recogida de datos y de calcular el valor de las dimensiones y ver un poco las limitaciones, porque muchas veces
una de las grandes limitaciones es los datos, la base de datos y dónde podemos recoger y encontrar los datos para hacer la valorización que tenemos, porque muchas veces los datos no están con la gente del voluntariado, se está en recursos humanos, se está en la gente del negocio. Entonces, muchas veces hay que ir atrás de estos datos. Después, en una tercera fase, habíamos analizado los datos y después hemos hecho una sección final para homogenizar y ver un poco lo que habíamos tenido. Entonces, bien, además también deciros que no soy español, entonces soy portugués y que estoy haciendo un poco de portuñol, intentando convertir un poco lo poco que sé de español. Y por tanto, si hay alguna cosa que no comprenden, basta decir a Marcos o poner en el chat y intento hacerlo de una otra forma. Por eso apelo un poco a vuestra comprensión para mis dificultades de expresión. Entonces, he procurado algunos modelos de lo que había y he vaciado el trabajo en este modelo de la cebolla de Andrew Haldane, del Banco de Inglaterra. Y Andrew Haldane ha calculado el valor del voluntariado en el Reino Unido. Todo el voluntariado, sea corporativo o no corporativo. Entonces, y él ha visto este modelo como una cebolla con varias, ¿cómo se dice? No escamadas, es con varias divisiones. Entonces, en la parte más central de la cebolla tenemos los inputs que tenemos de voluntarios, de horas de trabajo, de gente. Después seguimos por una otra del valor económico, que es el valor que tiene el trabajo hecho. Por ejemplo, cuánto vale para la organización tener esta pared pintada o el jardín bien hecho o la entrega de este proyecto o de este servicio. Después tenemos el valor privado, que puede ser el valor de la empresa o el valor para los voluntarios. Y por último, tenemos el valor para la sociedad en general, que es mucho más difícil de cuantificar y de tener una estimativa con rigor. Después, entonces he pegado en este modelo de Haldane y lo he adaptado un poco la cebolla, partiendo un poco como vos había hablado. El valor privado se parte entre no corporativo, que es la parte de los voluntariados, y en corporativo para las empresas. Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución? Bien, este nuevo modelo que llamé el modelo del valor total, incluye la parte de la inversión y los costos de oportunidad. Tiene esta separación entre la parte de las empresas y los voluntarios. Es complementario con métodos cualitativos y tiene más dimensiones de valor privado que lo que teníamos en el modelo de Haldane. Entonces, entrando un poco aquí, ¿cómo hemos hecho estos cálculos? Bien, entonces, entrando en la parte más fácil, que es la parte más central de la cebolla, en términos de lo que habíamos hecho aquí, en el caso de Telefónica, lo que habíamos hecho es que habíamos llegado aquí a las horas, el valor de las horas que Telefónica concede, las han sido avaliadas, cuánto vale una hora del voluntario Telefónica en el terreno, y después también la inversión total financiera, cuánto cuesta el programa, y llegamos aquí a una inversión total por Telefónica en España de cerca de casi 4,8, casi 5 millones de euros. En que la parte del valor de las horas es una parte relevante del coste. Después, en la parte del valor económico, se ha pegado en las horas de voluntariado, que son estas casi 137.000 horas, y se ha avaliado segundo el salario mínimo en España para trabajo no voluntario, no técnico,
y también usando el salario medio para la parte de voluntariado más técnico. En el caso de nosotros en Energías de Portugal, acá en Portugal tenemos una tabla de nuestro INE que define cuál es el valor mismo generado por cada tipo de voluntariado. En España todavía no lo hay y hemos utilizado esta forma para saber cuánto vale el valor económico de lo que los voluntarios de Telefónica están haciendo en España. Y se ha llegado aquí a un valor de 1,3 millones. Más como habíamos visto, la inversión es de 4,8. Entonces, si nos vamos solamente por ver el valor económico, nos quedamos muy lejos de conseguir justificar el trabajo y la inversión que Telefónica tiene en su programa. Entonces, después, yendo para las partes más complejas y más difíciles, entramos aquí en la parte del valor privado y no privado y también del valor social. Entonces, aquí en la parte del valor privado, para los voluntarios, tenemos un mayor bienestar y también tenemos beneficios para la salud. En términos del bienestar, existe una metodología que ha sido utilizada en el Reino Unido por Daniel Fujiwara, que es la Well-Being Valuation Approach, y que es un método para colocar valores en cosas que no tienen un valor de mercado y que se base en la cantidad de dinero que aumenta la satisfacción de la vida de la persona en la misma proporción que esta actividad. O sea, sería algo como cuánto la gente estaría dispuesta a valorizar esta actividad que no existe en mercado. Este es un estudio muy interesante y esta metodología es parte de la herramienta oficial de evaluación de políticas sociales del Reino Unido. Entonces, es algo que ya tiene algunos años y que está comprobadamente en el terreno y que es utilizado mismo por el gobierno del Reino Unido. Y habemos aplicado esta metodología para llegar aquí a un valor que los voluntarios benefician. Después, en términos de beneficios para la salud, no habíamos conseguido todavía de contabilizarlos, mas tenemos una idea que hay aquí mucho dinero que es generado porque sabemos que hay muchos billones de euros que son gastos en asistencia social, en pierdas de producción, en costos humanos, y que si hay apenas un porcentaje muy pequeña de impacto positivo que el voluntariado puede tener aquí, podremos tener aquí un valor muy grande que todavía no conseguimos cuantificar. Después, también para los voluntarios tenemos la cuestión de una mayor empleabilidad. Hay una encuesta de Deloitte que demostró que 82% de las empresas eran más propensas a elegir un candidato que tenga experiencia en voluntariado. O sea, no sabemos que tener experiencia en voluntariado es visto como un factor positivo, es como un beneficio que los voluntarios tienen. Ahora todavía no tenemos forma de cuantificar y de convertir esto en un valor. En la parte de las empresas tenemos más vertientes, más perspectivas de valor. Una sería el aumento de la productividad, que sería el mejor argumento para convencer la mayoría de las administraciones, que es lo que están siempre procurando. Y sabemos que de este estudio de Oswald de 2009, se ha visto que en un pago, en un trabajo hecho a la tarea, ha habido una mayor 12% de productividad en este tipo de trabajos pagos a la tarea, que no es el caso en la mayoría de las empresas, más todavía este estudio indica que puede haber aquí un incremento de productividad. Además de esto, también tenemos, todavía no lo habíamos contabilizado y también aquí un cambio muy pequeño que el voluntariado puede hacer puede generar una gran dimensión de valor para la empresa. En una otra parte, tenemos aquí también la atracción de personal. Ha habido una encuesta de Net Impact que ha demostrado que 35% de los trabajadores aceptaría un recorte en su salario para trabajar con una empresa comprometida con responsabilidad social. O sea, hay aquí una valorización de los empleados, de la responsabilidad social que la empresa tiene.
Aquí también, en la parte del desarrollo de competencias, ha sido una otra parte en que habíamos llegado a números concretos de lo que la empresa puede estar ganando. Y aquí tienen muchos números de múltiples encuestas que muestran cómo ganar competencias con el voluntariado es algo que sigue aconteciendo en todas las empresas y que los gerentes lo vean como una parte de su trabajo y que sienten que el voluntariado puede ayudar a la gente a desarrollarse. ¿Okay? También hay algunos costes que este estudio de Wilson y Hicks en 2010 también ha mostrado que el voluntariado es una forma altamente coste efectiva de desarrollar competencias nucleares y que el voluntariado puede ser más coste efectivo de que estar en una sala de clases normal. Y también los voluntarios en encuestas que hemos hecho internas aquí en EDP lo han demostrado que les gusta mucho más de desarrollar competencias a través del voluntariado de que en la forma más tradicional de formación. Ainda en la parte del valor para las empresas, tienes aquí más unas otras encuestas, porque estas encuestas nos dan indicaciones, nos dan señales de calidad de lo que podremos tener por aquí cuando un día lleguemos a cuantificar esto que tenemos. O sea, nos ayuda a estar atentos a formas de encontrar otras maneras nuevas de contabilizar lo que esto puede ser. Y aquí tenemos que 90% de las empresas que midieron la conexión entre participación de voluntarios y compromiso encontró una correlación positiva. Y en esto también hablar, y después Benedetta puede completar en el final, que Voluntario también tiene un trabajo hecho con Bea Bocalandro sobre esta conexión entre el compromiso y el voluntariado y cómo están relacionados, que es algo que también nos gustaría de importar y de incluir aquí en esta herramienta. Como os digo, este es un ejercicio de explorar el valor, no es una herramienta definitiva y cerrada y ha sido una voluntad de encontrar dónde está el valor, un primer paso para que al futuro pueda haber una herramienta más consensual y acepte por toda la gente. En términos de reputación y credibilidad, también tenemos que los clientes, casi 90%, son más propensos a comprar en una empresa que actúa para mejorar la sociedad. O sea, también hay que un impacto reputacional muy grande y de ahí que es importante también de comunicar lo que las empresas están haciendo y también es importante de intentar medir esta parte comunicacional. Hay empresas que lo hacen y Telefónica lo hace y Endesa también lo hace. Y una forma que pueden tener de hacer esto es de trabajar con las empresas que hacen el clipping de noticias de los media y de les pedir una valorización. Porque, por ejemplo, aquí lo que hacemos en EDP es que anualmente pedimos siempre una valorización de todas las partes en que aparecemos en los media para saber el retorno que podremos tener en términos de notoriedad, de reputación junto del público. Entonces, aquí un poco, en términos del valor privado, tenemos que, con ejemplo aquí de los valores Telefónica, habíamos calculado la mejora del bienestar, que es un poco más que 2,8 millones de euros, y también la parte de privada para la empresa hay casi 600.000 euros de desarrollo de competencias y hay más de 2 millones de euros en reputación y credibilidad, que está mucho conectada con la parte de comunicación que os decía. Todavía hay muchas interrogaciones, muchas partes que todavía no tenemos formas de las medir y que intentamos y queremos que en el futuro se encuentren formas de encontrar aquí una estimativa para esto.
Y hay trabajo que se está haciendo para saber, por ejemplo, el impacto del voluntariado en el absentismo de las personas. O también aquí en el engagement, el trabajo de Bea Bocalandro tal vez pueda ser también utilizado aquí un poco para avanzar en esta vertiente. Entonces aquí vemos que la parte privada del voluntariado, del programa de voluntariado corporativo, tiene aquí una estimativa conservadora y que está subestimada porque nos quedan muchas cosas por medir, de a menos de 5,5 millones de euros. O sea, es una contribución muy grande y que es muy importante comparando con la inversión que teníamos en el inicio de 4,8. Solo aquí un poquito que hay aquí algunas cosas que creo que están en el chat o no. No, aquí no consigo ver el chat. Marcos después me va a dar una ayuda. En términos, llegando un poco más al final de los resultados, habíamos hecho una estimativa para el valor social. Y aquí se queda, esto es solamente un ejercicio para tener un poco de noción, porque estamos hablando de algo que es muy, muy difuso, muy complejo de lo saber, porque ¿cuánto vale para la sociedad tener menos una persona que está durmiendo en la calle? O tener menos gente que está sola, o tener un espacio público que se queda mejor, o una escuela más bien equipada. ¿Cómo se va a valorar todo esto? Entonces, como no hay una forma, lo que hemos hecho aquí es que lo que hemos hecho es de hacer esto de una forma muy genérica, procurando multiplicadores para las actividades que se hacen con Telefónica en este caso. Y aquí lo que vemos es que tenemos aquí una inversión de 4,8 millones y que después se ha repartido por las actividades de voluntariado digital, que Telefónica ya ha hecho un estudio que dice que por cada euro invertido reverte 4,4 euros para la sociedad como un todo. Y ya vemos un otro multiplicador para el resto de las actividades que Telefónica tenía. De servos que hay muchos multiplicadores. Hay multiplicadores de 2, 4, 5, 10, 30. Nosotros lo que hemos hecho en EDP es que vamos a utilizar el multiplicador más bajo de todos que habíamos encontrado entre Portugal y el Reino Unido, que es de 2,6, si me recuerdo bien. Entonces, esto nos puede dar aquí una idea de lo que estamos mejorando para la sociedad, de casi 22 millones de euros. O sea, a pesar de ser un número que es solamente una noción de lo que estamos hablando, nos da aquí nos da aquí un poco lo que puede ser esta dimensión de lo que el programa está haciendo. Y así llegamos aquí un poco a que yo hablo de que es el iceberg del valor económico versus el valor total. El valor económico es el único que podremos contabilizar hoy y que tiene una metodología acepte e internacional, porque la Organización Internacional del Trabajo, la International Labour Organization, tienen una guía que nos dice cómo calcular el valor económico. Mas este valor económico es solamente 3% del valor total que el programa de voluntariado de Telefónica tiene en España. O sea, la parte que tiene una metodología internacional es muy poquito y la gran mayoría del valor se queda escondida, leja de nuestros ojos. Entonces, este ejercicio nos permite ver que hay un montón de valor que estos programas de voluntariado siguen creando y que están dentro de esta idea de que el programa de voluntariado está haciendo el bien y cosas buenas, más hay aquí un grande valor que sigue escondido debajo de agua. Ahora bien, algunas limitaciones que tenemos. Bien, tenemos hay a veces superposición de ciertas dimensiones de valor, porque por ejemplo, cuando tenemos beneficios en la salud, también estamos hablando un poco de aumento de productividad.
Y cuando tenemos también beneficios para la salud, para el voluntario, esto también tiene un impacto de la persona en su trabajo, para la empresa. Entonces, puede haber aquí alguna superposición y ha sido el minimizar de la superposición que ha hecho con que habíamos elegido estas 8 dimensiones de valor privado. También, como habíamos visto, hay muchas dimensiones de valor que no tienen formas de cuantificar ni métricas. Entonces, es una gran limitación. Será muy importante que al futuro que seguimos estudiando, encontrando formas de cuantificar esto. También no hay ninguna medida del voluntariado informal. O sea, hay gente que va a hacer voluntariado por la primera vez con la empresa, más que después le gusta y que va a hacer voluntariado en su tiempo, al final de semana o por la noche o algo. Esto no entra en la contabilidad de la empresa, más ha sido algo que la empresa ha tenido una pequeña contribución en esta generación. Y hay mucha gente que se aproxima del voluntariado a través de la empresa y que después sigue siendo voluntarios en otros sitios. Y por eso no hay aquí una medida. Por ejemplo, también hay muchas veces voluntariado en que se trae la familia y los clientes y los proveedores para hacer voluntariado con la gente de la empresa. Y es muy difícil de incluir esto en los cálculos de lo que tenemos. También la cuestión de los multiplicadores para el valor social es una cuestión muy importante, porque por lo que tenemos ahora es solamente una estimativa muy conservadora y solamente para tener una noción de lo que esto puede ser. Bien, ¿y cómo se ponen estos resultados en términos de contexto? ¿Cómo compara esto con otros modelos? Bien, entonces, para aquí tenemos, aquí comparamos un poco lo que habíamos encontrado en términos del modelo del valor total para Endesa, Telefónica y EDP, y el modelo de Haldane para el Reino Unido y el de Institute of Project Management en Tasmania, que ha sido una metodología para calcular todo el valor del voluntariado de Tasmania y que es un trabajo muy interesante y muy profundo que ha sido hecho en Australia por este instituto. Entonces aquí podremos ver que el retorno social de inversión, o sea, el valor criado sobre el valor invertido, que se queda en Tasmania era de 4.2, para EDP de 3,6, para Telefónica es de 6.0 y para Endesa es de 10.8. Y aquí se puede preguntar más por qué hay esta diferencia tan grande. Bien, lo que hemos encontrado es que los programas de voluntariado corporativo de Endesa y de Telefónica son muy distintos. El trabajo de Telefónica tiene mucha gente, más tiene menos trabajo de lo que llamamos del skill-based volunteering, de voluntariado más técnico. Y el de Endesa es el opuesto, que tiene menos voluntarios, más tiene mucho voluntariado de skill-based, mucho trabajo que tiene un retorno por hora de trabajo mucho mayor de lo que tiene Telefónica. Entonces es un poco la razón que tenemos de estas diferencias. Más vemos que están más o menos en línea con lo que tenemos para Tasmania. En términos del bienestar mejorado, que es lo que habíamos calculado con la herramienta del Reino Unido, y que vemos que para Haldane o para el IPM estaríamos hablando de millares de euros por voluntario y para los programas de las empresas estamos trabajando con una estimativa muy conservadora, que está abajo casi una orden de grandeza abajo, casi 10 veces menos de lo que tenemos ahí. O sea, demuestra un poco cómo estamos siendo conservadores cuando tenemos esta estimativa del bienestar. Y por último, también aquí entre costes directos y costos de oportunidad, que vemos que EDP se encuentra en línea un poco con lo que había de IPM y que aquí para Endesa y para Telefónica se quedan un poco más altos. Aquí son los principales hallazgos de que habíamos encontrado en este trabajo de medición a la práctica. Aquí para Endesa, cada hora de voluntariado que Endesa concedió a esa plantilla generó 2.600 euros para todas las partes involucradas y el valor total de Endesa
se encuentra distribuido de esta forma. La mayor parte está en el valor social, una parte en el desarrollo de competencias, una parte mucho más pequeña para el bienestar de los voluntarios, que como son pocos, se queden en un valor más pequeño, y también el valor económico. En términos de Telefónica, la diferencia es más grande. Hay aquí un valor económico mayor y hay un valor también de bienestar mayor porque hay muchos más voluntarios. El desarrollo de competencias se queda un poco más bajo. El impacto en prensa para la empresa se queda aquí muy grande. En el caso de Endesa, el impacto en prensa está incluido en su propio multiplicador y por tanto no ha sido posible de partirlo y de separarlo. Y 3/4 vienen del valor para la sociedad en general. Bien, en términos de conclusiones, es necesario medir para conocer y poder demostrar lo que los programas de voluntariado están generando. La estrategia y las opciones de los programas se reflejan en estos resultados, como hemos visto. Endesa tiene un mayor retorno por la inversión porque trabaja con un tipo de voluntariado que produce un retorno mayor por hora, al contrario de Endesa. Endesa, por otro lado, tiene una escala mucho mayor, mucho más movilizadora y con mucho más voluntarios, mismo en términos de porcentaje de la plantilla, y por eso esto se ve en los resultados. El potencial de los programas se queda aquí entre 3,6 y 10,8 por euro invertido. Hay un valor muy significativo en desarrollo de habilidades y hay potencial también para sinergias internas con las unidades de formación, porque lo que se ve es cómo el voluntariado está generando mucho valor en términos de desarrollo de competencias. Hay posibilidades de sentar la gente con las universidades corporativas o con los departamentos de formación y de intentar hacer trabajo conjunto, generando más valor para la empresa y para todos. El valor económico no es mayor de que apenas el 5% del valor total para todos. Y también los multiplicadores son elementos muy relevantes en el cálculo y que tienen ventajas y desventajas, porque bien, es una forma por ahora de conseguir percibir una gran parte del valor generado. Bien, gracias también por vuestro tiempo. Esto ha sido el trabajo que yo y Mónica Gil Casares de Codespa habíamos hecho y que está también en el reporte que está publicado en la internet con Voluntare. Y bien, voy a entrar aquí en la parte del chat y de las preguntas. No sé, Benedetta, si quieres hacer el unmute de tu micrófono. Y tenemos aquí unos 15 minutos. Ya he encontrado aquí la parte del chat. No sé, Creo Marcos. que la primera, Jorge, es de Sandra Segura. Sí, yo he conseguido de abrir la parte del chat y lo estoy viendo aquí. Si pueden compartir, sí, vamos a compartir. Perfecto. Yo también. Hola, buenas tardes. Benedetta, haz el unmute. Ahí. Benedetta. Perdón. Que voy a compartir, si queréis, también en el chat el enlace donde podéis bajaros el informe sobre medición a la práctica que publicamos en la web de Voluntarios. Bien, entonces, ¿cómo se ha sido para estimar la parte de competencias? Lo que habíamos utilizado aquí es que habíamos utilizado una simplificación de que el coste horario para el desarrollo de competencias hemos hecho es que el coste horario para el desarrollo de competencias que nuestra unidad de formación tienen, habíamos utilizado este valor horario para valorar cada hora que los voluntarios tienen en determinados tipos de voluntariado que sabemos que generan competencias de liderazgo y de comunicación. Solamente para estas dos componentes, porque lo que habíamos pedido a las empresas que de todas las actividades que tienen, elijan las actividades que tienen una parte de liderazgo y de comunicación que lo desarrollan
y lo habíamos valorado así. Ha sido una forma de simplificación para lo hacer. Perfecto, muchas gracias. Multiplicadores al valor de la compañía. Bien, lo que yo creo es que como tenemos en la parte final, como habíamos intentado de hacer aquí una especie de SROI simplificado, en que decimos, bien, estamos invirtiendo este 5 millones de euros en el caso de Telefónica, más estamos obteniendo casi 30 millones, conseguimos tener una idea de cuál es el retorno. Entonces, creo que eso puede ser utilizado siempre diciendo que eso es algo exploratorio, que no es una metodología cerrada y definitiva, es que solamente un trabajo interno de intentar valorar las varias vertientes de valor que el voluntariado tiene. ¿Okay? Como acostumbré decir, es un paso dentro de la jungla, entonces hay muchos pasos para dar y mucho camino para hacer. Aquí las horas de trabajo. Lo que hemos hecho aquí es las horas que hemos considerado en el trabajo son las horas que la empresa da a sus trabajadores para hacer voluntariado. O sea, es las horas que la empresa no tiene el trabajador consigo produciendo para que el trabajador esté trabajando fuera en la sociedad, donde sea. Esto depende mucho de las empresas. En el caso de EDP en su programa dale 4 horas al mes a cada persona para hacer voluntariado, y hay otras empresas que hacen lo mismo y otras que no. Es que depende. Lo que habíamos hecho es lo que es hecho en company time, en tiempo de la empresa. ¿Okay? Ok, los valores están en euros, sí, en la tabla comparativa, lo creo. ¿Cómo diferencian los tipos de voluntariado en los presos? Bien, los otros, si ustedes queréis, y Benedetta lo puede también hacer, podríamos compartir la tabla del Instituto de Estadística de Portugal que define para cada tipo de trabajo que está definido en la estadística un valor horario del voluntariado. O sea, él va estrechando las categorías y llega a 10 categorías diferentes, que cada categoría tiene un valor horario como trabajo hecho por voluntarios. Y es una forma de llegar a valorar todos los tipos de voluntariado diferentes, que si tienes alguien que da clases, alguien que va a pintar paredes, alguien que va a visitar a un anciano o algo. Y ahora, esto hay en Portugal. Una vez más, para España no hay, y un de los esfuerzos que Voluntare tiene hecho es de intentar ver si hay una forma de convencer el Instituto de Estadística de España para tener algo así similar un poco también para España. Si hay un input para la actuación del voluntariado ante la crisis. Bien, esto es la parte del COVID y de la pandemia. Bien, yo no tengo ninguna y no creo que aquí para medirlo será todavía más difícil. Creo que tal vez Benedetta pueda añadir algo, no lo sé. Más creo que toda esta parte de la pandemia nos obliga a estar muy atentos de ir al terreno y de salvaguardar toda la parte de la seguridad de la salud de los voluntarios. Con nosotros aquí en el EDP hemos hecho mucho trabajo a la distancia de forma a asegurar la seguridad de los empleados y intentemos articularnos con otras entidades que hacen el trabajo en la calle o en el terreno, digamos. Sí, si quieres aquí también puedo aportar. Nosotros vamos a lanzar un grupo de trabajo en un par de semanas con algunos expertos en prevención de riesgos laborales de las empresas de voluntarios, y juntos a la plataforma del voluntariado y con otras instituciones, digamos, vamos a intentar trabajar un poco una pequeña guía para el voluntariado en esta época, digamos, más
post-crisis del COVID-19 y un poco ver cómo nos podemos adaptar. Está claro que ahora nosotros, como en general estamos alineando todos los programas, trasladándolos de forma online, o sea que todo lo que estábamos haciendo antes lo estábamos un poco reconvirtiendo al digital, se están lanzando proyectos nuevos, todos digitales, un poco porque es verdad que también siendo voluntariado corporativo yo creo que es importante, digamos, imprimes también respetar por supuesto toda la regla y proteger el empleado, y luego, bueno, veremos ahora con la escalada un poquito qué se podrá volver a hacer, pero de momento trabajamos todos en el digital. Quizás, no sé si Santiago puede, no sé si se podría comentar Santiago, ellos que están haciendo desde FEMA. Bueno, seguimos si quieres, Jorge. Hay todavía una pregunta de Lucas sobre si habemos desarrollado evaluaciones modelo para el impacto cuantitativo y cualitativo. No lo habíamos hecho. Lo que habíamos hecho es una forma muy sencilla de estudiar los múltiples proyectos que hay y que envuelven voluntarios y que tienen y habíamos intentado encontrar el SROI, el Social Return on Investment, de este tipo de programas de acción social con voluntarios. Entonces, habíamos utilizado este número con este multiplicador para hacer este cálculo. Sí, también aquí uno de los proyectos que queremos desarrollar desde la red, probablemente para finales de año o principios del año que viene, es, digamos, una guía para estandarizar el reporte, por ejemplo, de beneficiarios directos. O sea, un poco para, claro, que al final hay cosas que son muy fáciles, como si das un curso de formación, el número de personas que asisten, pero hay ya en materia medioambiental, en materia de recogida de kilos de alimentos, de donaciones, todo ese tipo de cosas que la verdad que no hay todavía una forma homogénea de calcular los beneficiarios directos. Entonces, desde Voluntarios sí que queremos desarrollar esta guía y publicarla e intentar difundirla cuanto más posible para que de verdad se pueda tener un estándar en este sentido, porque es fundamental trabajar con las mismas definiciones, por lo menos. Bien. Para mí es muy importante de salientar una vez más, este trabajo solo ha sido posible con la colaboración y el interés de Endesa y de Telefónica, y sé que les ha gustado mucho el trabajo que hemos hecho y se está considerando de intentar hacer un otro trabajo con más empresas y de expandir esto nuevamente en España. Hemos empezado con Endesa y Telefónica el año pasado. La idea era de intentar hacerlo con otras empresas ahí en España. Y bien, y que este trabajo es un trabajo de ellos, que han recogido los datos y que nosotros habemos hecho el camino con ellos. O sea, este trabajo de medición a la práctica no ha sido nosotros trabajando los datos de ellos, ha sido de hacer un percurso con ellos, de mentoring y de coaching, de percibir los pasos, las metodologías, las grandes limitaciones, las simplificaciones y las formas de llegar un poco a estos números, que está todo con mucho más detalle en el reporte que Voluntari tiene, y que creo que nos ayuda a quien está en los programas corporativos a defender más nuestro trabajo y el bien que hacemos para la empresa y para la sociedad. Entonces, es muy importante de reconocerlo y de les agradecer por esto. Hay aquí todavía unas preguntas que han venido ahora. Sí, también, perdona, Jorge, justo en este punto, Sí. lo del recogido que se ha hecho junto a esa Fundación Telefónica y Endesa, eso es un poco la manera de trabajar desde la red voluntaria. La red voluntaria, digamos, no es una consultora, la red voluntaria quiere difundir conocimiento y desarrollar conocimiento, ¿no? Entonces, justo se ha hecho este acompañamiento también con una forma un poco, uno, de publicar luego este informe con pautas para que los demás podáis también seguirlas. Dos, también un poco con la intención de formar las personas que han seguido este proyecto dentro de Endesa, dentro de Fundación Telefónica, para seguir haciendo este ejercicio internamente, digamos, sin necesidad de apoyo, ¿no? Un poco, nuestro objetivo siempre es eso de formar, de enseñar y de pasar el conocimiento y de mejorarlo entre todos.
Están preguntando de que para que sea voluntariado corporativo y no filantropía, las tareas deben ser similares a las del puesto de trabajo. No, no, puedes ser voluntariado corporativo y la gente estar pintando paredes y son electricistas o abogados o otra cosa cualquier. El voluntariado corporativo es el voluntariado que es promovido por las empresas. Es la empresa que promueve esta acción y que sus trabajadores van a participar en ella, independientemente del tipo de trabajo. ¿Ok? Sí, aquí el trabajo de hacer reparto de alimentos sí, claro que si vamos a mirar al tipo de trabajo, el tipo de trabajo que tiene más impacto para el beneficiario es el trabajo más técnico, porque vale mucho más una hora de un médico o de un gestor o de un abogado do que una hora de alguien que va a pintar la pared. Más las dos cosas son complementarias, porque unas están dedicadas a hacer impacto y que tienen siempre que hacer con bajo número de voluntarios, y otra es un trabajo más de sensibilidad y de poner la empresa conectada con la sociedad y con las necesidades de la sociedad. Entonces, es que son distintos el tipo de trabajo y yo creo que son complementarios. Y no creo que sea muy posible de hacer las dos cosas de forma desgarrada. Es que no es posible de tener números muy grandes de voluntarios participantes en un tipo de trabajo técnico. No, porque eso es un trabajo de grande detalle que necesita de una estructura más dedicada de lo que cuando tienes un gran evento de voluntariado con más gente. Y el mismo al contrario. Hay que una pregunta de Seba, que se están pensando en voluntariado virtual. Bien, Telefónica es la empresa que está más dedicada a esto y que tiene algunos ejemplos de trabajo que hacen, y es un poco por esto que el reporte también hace la distinción entre el voluntariado digital y no digital. Entonces, yo creo que el mejor es ir al reporte porque tiene más detalle de lo que yo os podría dar sobre esto. Ok. Yo creo que no hay más preguntas y por eso de mi parte agradecer mucho a todos y os pido comprensión para el barujo, el sonido y la interrupción de mis niños que están aquí muy vivos en nuestra casa y espero que no ha sido, que ha funcionado bien. Y bien, y me quedo también abierto, me pueden enviar un mail si quieren para saber un poco más y avanzar un poco más en lo que necesitan, ¿ok? De parte de voluntaria también, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí.